Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Gaspar de Guzmán y Pimentel, más conocido como el Conde Duque de Olivares. Él sería uno de los personajes más destacables de la política española del siglo XVII, convirtiéndose en el válido del rey Felipe IV de España. Pero este noble no llegaría a ser muy popular, debido a que era demasiado ambicioso y autoritario, además de que llevaría a cabo una serie de reformas radicales en un momento bastante complicado para la corona española, que se encontraba muy afectada ante la decadencia de la Casa Austria. Esta biografía es realizada por petición de Francisco Franco, Andrés González, Arcadia Com, Gruit Broly y Andrés Franco. Gaspar de Guzmán y Pimentel, Rivera y Velasco de Tovar nació el 6 de enero de 1587 en la ciudad de Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Fue hijo del segundo conde de Olivares, Enrique de Guzmán y Rivera, y de la esposa de este, la condesa María Pimentel de Fonseca y Zúñiga. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Gaspar el tercero de sus vástagos. El niño nació en la ciudad de Roma, debido a que su familia se encontraba en dicha población por el cargo que estaba ejerciendo su progenitor, el cual ejercía en ese momento como embajador de España en Roma. Gaspar pasaría su infancia en distintas ciudades de la península itálica, debido a que su padre recibió los cargos de virrey de Sicilia y posteriormente de Nápoles. El niño acabaría quedando huérfano de madre a una edad muy temprana, debido a que ésta falleció a causa de las complicaciones de su último parto. Gaspar parecía no estar destinado a heredar el título de conde de Olivares, al ser el tercer hijo varón que tuvieron los condes, así que sus padres decidieron que él debería desempeñar una carrera eclesiástica. Por esta razón, empezó a recibir durante su infancia una educación basada en letras y en religión. Pero durante su infancia acabaría falleciendo su hermano mayor, Pedro Martín, convirtiéndose así en el segundo hijo varón de los condes. Cuando el niño tenía unos 12 años de edad, se embarcó por primera vez hacia tierras españolas, donde continuaría con su formación eclesiástica, y 2 años después sería enviado a la ciudad de Salamanca, donde empezaría a estudiar Derecho Canónico. Su estancia en Salamanca sería muy enriquecedora culturalmente, ya que el muchacho tuvo acceso a amplias bibliotecas que fueron de ayuda para ampliar sus conocimientos, además de que entablaría amistad con distintos eruditos y estudiantes de su tiempo. En el año 1604 falleció su otro hermano mayor, Jerónimo, tras sufrir un desgraciado accidente, así que Gaspar se convirtió en el único hijo varón que le quedaba al conde de Olivares. Por esta razón, su progenitor reclamó su presencia en la ciudad de Valladolid, donde se encontraba establecida la corte de los reyes de España. El joven tenía tan solo 17 años de edad cuando se convirtió en el nuevo heredero de su padre, y enseguida abandonaría su formación eclesiástica para desempeñar algún cargo dentro de la corte española, hasta que en el año 1607 falleció su padre, convirtiéndose así Gaspar en el nuevo conde de Olivares. El joven pronto se empezaría a preocupar por la continuidad de su linaje, al no tener todavía hijos, así que se fijó en su prima Inés de Zúñiga y Velasco, que servía también dentro de la corte como dama de compañía de la reina Margarita de Austria-Estiria. Su prima se convertiría en una candidata muy interesante para los propósitos del conde, que solo tenía la intención de escalar puestos dentro de la corte española. Inés era hija de Gaspar de Zúñiga, Acevedo y Velasco,
el cual había servido como virrey de los virreinatos de Nueva España y de Perú, además de portar el título de Grande de España. Así que el joven pronto empezaría a cortejar a su prima Inés y no tardarían mucho en quedar comprometidos. Gaspar e Inés se casaron en el mes de septiembre de 1607 en la ciudad de Madrid. Para entonces, él tenía 20 años de edad en el momento de la unión y ella 23. Los recién casados se instalaron en la ciudad de Sevilla, debido a que el conde heredó los cargos que su padre tenía en dicha ciudad y empezaría a servir como alcaide del Alcázar de Sevilla, además de administrar las propiedades y los terrenos que había heredado. El matrimonio pronto empezaría a traer a sus hijos al mundo, llegando a tener un total de 3 vástagos, aunque tan solo su hija María viviría hasta los 16 años, falleciendo a causa de un mal parto. Durante su etapa en Sevilla, Gaspar se mostraría como un hombre con aires de grandeza y que llevaría una vida derrochadora, aunque también se convirtió en un gran mecenas de distintos pensadores y artistas andaluces, mostrándose como un conde muy comprometido con las artes y con las letras. A Gaspar le gustaba mucho la vida que llevaba en Sevilla, pero dicha ciudad pronto se le empezó a quedar pequeña, así que buscó un puesto dentro de la corte española. Por esta razón, en el año 1615 acabaría obteniendo el puesto de gentilhombre de la cámara del príncipe de Asturias Felipe, iniciándose pronto una buena amistad entre el conde y dicho príncipe. El conde pronto empezaría a participar en las intrigas palaciegas que buscaban la caída del duque de Lerma, Francisco de Sandoval, que era el válido del rey Felipe III de España y quien gobernaba prácticamente de España. También supo muy bien cómo mover sus hilos para ganarse el afecto del príncipe de Asturias Felipe, algo que le beneficiaría muchísimo en un futuro. Poco a poco, Gaspar empezó a hacerse un hueco en la corte española y empezaría a destacar dentro de la misma, aunque su figura no sería muy apreciada por muchos, debido a que el conde era descrito como un hombre muy ambicioso, codicioso y extravagante. También llamaría mucho la atención por su aspecto físico, ya que era alto y robusto, llegando a tener un aspecto rudo e imponente. Al conde no le gustaban demasiado los placeres de la corte, pese a ser un hombre que disfrutaba del poder y del lujo. A él le gustaba la vida tranquila y vivir rodeado de libros, aunque se sabe que le gustaba mucho la equitación. También disfrutaba mucho socializando con artistas y con pensadores, en vez de relacionarse con los demás miembros de la nobleza que formaban parte de la corte española, llegando a entablar, por ejemplo, una buena amistad con el pintor de la corte, Diego Velázquez. El conde se mostraría gozoso con la caída del duque de Lerma en el año 1618 y pronto empezaría a ver como su nuevo gran rival al hijo y sustituto de este, el duque de Uceda, Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda, que se había convertido en el nuevo válido del rey Felipe III de España. Gaspar aguardó su momento, permaneciendo muy cerca del príncipe de Asturias Felipe e intrigando contra el duque de Uceda. En el año 1621 falleció el rey Felipe III de España, así que el trono español sería heredado por el príncipe Felipe, que se convertiría en rey bajo el nombre de Felipe IV. Con la llegada al poder del nuevo rey, muchas de las intrigas que había llevado el conde de Olivares en secreto se pusieron en marcha y el nuevo monarca ordenó la destitución del duque de Uceda, entregando los despachos de este al tío de Gaspar, el noble Baltasar de Zúñiga y Velasco, que se convirtió en el primer ministro del rey Felipe IV de España.
En el año 1622 falleció su tío Baltasar, así que Gaspar sería elegido como el nuevo primer ministro ante su buena amistad con el monarca, convirtiéndose así en el válido de Felipe IV. Una de sus primeras acciones tras asumir el poder del reino fue la de beneficiar a las familias Guzmán y Zúñiga, a las cuales les entregaría títulos y puestos de poder, convirtiéndose ambas familias en las más importantes de España, además de que el conde recibió por parte del rey el título de Grande de España, algo que había deseado desde hacía bastante tiempo. El conde también obtuvo los puestos de sommelier de corps y el de caballerizo mayor del rey, consiguiendo con tales cargos el poder controlar al monarca y saber qué ocurría en las habitaciones privadas del rey en todo momento, ya que con tales puestos podía entrar y salir a su antojo de las estancias del monarca, además de que le acompañaría en todo momento, tanto dentro como fuera de palacio. Según fueron pasando los años, los miembros del gobierno que rodeaban a Felipe IV irían falleciendo debido a que tenían una edad muy avanzada, así que Gaspar iría asumiendo también sus cargos dentro de la gobernación, llegando a controlar todo lo relacionado con la corona española, tanto en la política interior como en la exterior, aparte de asumir la administración del reino y tener acceso directo a las arcas reales. En el año 1625, el rey Felipe IV se mostraría muy agradecido con su válido por sus labores con la corona española, así que elevó el título de conde de Olivares al de duque. Es por este motivo que empezaría a ser conocido como el conde duque de Olivares. Gaspar se mostraría gozoso con la nueva posición de su familia y llegó a adquirir un buen número de tierras y de propiedades, volviéndose uno de los hombres más ricos y poderosos de España. Pero como tan solo tenía una hija llamada María, se mostró de nuevo preocupado por el linaje familiar, así que casó a su única hija con un primo suyo, que era quien representaba a la familia Guzmán. Así los hijos que pudiesen nacer de este matrimonio seguirían portando el apellido Guzmán y podrían continuar con su linaje. Pero los planes de Gaspar se fueron al traste cuando su hija María, de tan solo 16 años, falleció en el año 1626, cuando tan solo llevaba un año de casada, a consecuencia de un mal parto. La trágica muerte de su hija María ocasionó que el conde duque dejase a un lado sus ambiciones familiares y se centró en la gobernación del reino, ya que su nueva ambición era que España volviese a recobrar su fama y su esplendor de antaño, además de que quería convertir al rey Felipe IV en el monarca más importante de Europa y de la historia de España. El válido llevaría a cabo una serie de reformas un tanto radicales relacionadas con el comercio, la economía, la milicia y la justicia, pero muchas de sus reformas se caerían por su propio peso, debido a que existía una gran inestabilidad en España ante la decadencia de la monarquía española y por las crisis económicas por las que se encontraba pasando el país. Una de las políticas más conocidas del válido fue la unión de armas, la cual consistía en que todos los dominios que formaban parte de la corona española tenían que aportar soldados y riquezas al gobierno español cuando la corona lo requiriese, para poder hacer frente a todos los enemigos que amenazaban continuamente al reino, recibiendo así la ayuda necesaria tanto por parte de los dominios de la península ibérica como de los dominios americanos, de la península itálica y de los Países Bajos españoles, creando así un poderoso ejército formado tanto por soldados en activo como en reserva. Pero esta idea no sería bien aceptada por algunos gobernantes que se encontraban en ese momento gobernando los distintos dominios de la corona española. Con el paso de los años, el conde duque de Olivares se daría cuenta de que no podía conseguir sus propósitos,
así que acabaría abandonando sus políticas y reformas tan agresivas y radicales, debido a que la situación en España seguía siendo muy complicada ante los levantamientos que se estaban viviendo en distintos puntos de los dominios españoles. Además, el rey Felipe IV no se lo estaba poniendo nada fácil y no podía hacer de él el monarca poderoso que tanto deseaba, debido a que el rey prefería disfrutar de los placeres de la vida en vez de centrarse en la gobernación de su reino. Gaspar empezó a ser testigo de cómo aquel imperio que intentaba mantener unido y bajo una política centralizada se estaba desmoronando a pasos agigantados. Así que asume una política más defensiva, con la idea de intentar retener los dominios españoles y evitar que los continuos conflictos, tanto internos como externos, acabasen por hacer añicos una corona que se estaba desquebrajando. El válido intentó centrarse en todos los frentes que tenía abiertos la corona española. Uno de sus mayores problemas era la gran inestabilidad que existía desde hacía años en los Países Bajos españoles y donde se libraron importantes batallas, además de tener que hacer frente a la guerra de los 80 años y a la guerra de los 30 años, donde intervinieron las grandes potencias europeas del momento. Pese a que España no participó tan activamente en tales conflictos bélicos como otros países, el gobierno sí entregó apoyo militar y económico a la Casa Habsburgo y a distintos aliados, algo que afectaría bastante a las arcas reales, aunque llegaron a estar presentes en varias victorias militares, como por ejemplo la batalla de Nördlingen, con la participación del cardenal infante Fernando de Austria, que era hermano del rey Felipe IV de España. La popularidad de Gaspar como válido empezó a verse muy afectada tras vivirse una serie de fracasos militares que afectaron bastante a la corona española y fueron un tanto humillantes ante las demás potencias europeas. El imperio español se vería afectado por distintos acontecimientos, como por ejemplo los conflictos que surgieron entre España e Inglaterra tras el fallido compromiso de la infanta Mariana de Austria y el futuro rey Carlos I de Inglaterra. Además, en los Países Bajos españoles continuaron los conflictos y acabarían perdiendo algunas de las ciudades más importantes, como por ejemplo Breda, que empezaría a formar parte de las Provincias Unidas de los Países Bajos, además de sufrir una humillante derrota ante los holandeses durante la batalla de las Dunas en el año 1639. Esta derrota naval sería un duro golpe para la corona española, porque perderían una importante flota y ante la crisis por la que estaban atravesando no podían permitirse crear una nueva. Los últimos años del conde duque de Olivares fueron especialmente duros, debido a que en el año 1640 surgieron dos nuevos conflictos que serían el remate para su carrera política como válido. En aquel año, mientras España lidiaba con la amenaza francesa, surgió la sublevación catalana, una rebelión iniciada por los campesinos y segadores catalanes, pero este movimiento acabaría convirtiéndose en un levantamiento violento en contra de la corona española y de las políticas del conde duque de Olivares, ya que se negaban a contribuir a la conocida Unión de Armas. Los revolucionarios catalanes pronto exigirían la independencia de Cataluña y para ello buscaron la ayuda de Francia, pero en vez de eso, Cataluña sufriría una invasión por parte de la corona francesa, mientras que el ejército español iniciaba sus propios conflictos para intentar poner fin a la sublevación catalana, que se alargaría por 12 años y que llegó a ser muy dañina tanto para la corona española como para Cataluña. La sublevación de Cataluña sería aprovechada por el Reino de Portugal, que para entonces formaba parte de la corona española,
y era gobernada por la Casa Austria desde el año 1581, cuando el rey Felipe II de España reclamó sus derechos sucesorios sobre los dominios portugueses. Así que en el año 1640 se inició una conspiración por parte de la nobleza portuguesa para que dicho reino se separase de la corona española y volviese a ser un reino independiente. Por esta razón se acabaría desatando la Guerra de Reinstauración portuguesa, cuando el duque Juan II de Braganza fue reconocido por la nobleza portuguesa como rey bajo el nombre de Juan IV de Portugal, convirtiéndose en el primer rey de la Casa Braganza en sentarse en el trono portugués. Olivares también tuvo que hacer frente a una trama que se llevaría a cabo en tierras andaluzas en el año 1641, siendo conocida esta como la conspiración del duque de Medina Sidonia. Esta trama andaluza estaría motivada por la sublevación de Cataluña y por la reinstauración portuguesa, así que distintos nobles españoles que se mostraban en contra de las políticas de la corona española quisieron llevar a cabo un nuevo levantamiento con la idea de independizar Andalucía y que el duque de Medina Sidonia, Gaspar Guzmán y Sandoval, se convirtiese en rey de Andalucía. Cuando la corona española se enteró de que se estaba ideando la conspiración del duque de Medina Sidonia, el rey Felipe IV pidió de inmediato a su valido que pusiese fin a aquella trama antes de que se desatase un nuevo levantamiento independentista. El conde duque de Olivares hizo llamar a la corte a todos aquellos nobles que fueron acusados de formar parte de la conspiración, incluido el duque de Medina Sidonia, con quien Gaspar llegara a un acuerdo y medió para que el rey Felipe IV le perdonase la vida, aunque sería castigado a pagar una cuantiosa multa y se le arrebataron gran parte de sus dominios, además de ser condenado a vivir exiliado en tierras castellanas. Pese a que el conde duque logró evitar una nueva sublevación, los otros levantamientos en Portugal y en Cataluña, aparte de los fracasos militares ante Inglaterra, Holanda y Francia, provocaron que el válido empezase a perder la confianza de la familia real, volviéndose su relación con esta muy tensa y distante. También perdió el favor de algunos de sus familiares, debido a que Gaspar legitimó un hijo extramatrimonial llamado Enrique Felípez de Guzmán, para que pudiese ser su heredero, así que esto molestaría mucho a algunos parientes suyos, especialmente a su sobrino Luis Méndez de Haro y Guzmán, quien soñaba con heredar toda la riqueza y el gran patrimonio de su tío cuando éste falleciese, así que se convirtió en uno de sus mayores opositores e inició una serie de tramas palaciegas para conseguir la caída del válido. El conde duque se vería rodeado de un ambiente hostil hacia su persona, perdiendo el favor de su familia, de la nobleza y de la corona española. Así que finalmente, tras la derrota española durante la batalla de Rocroi, en el año 1643, la reina Isabel de Borbón logró convencer a su marido, el rey Felipe IV, para que despidiese a su válido de todas sus funciones. Gaspar se acabaría retirando a la población madrileña de Loeches y unos meses después publicó un manuscrito que sería titulado Nicandro, donde el propio conde duque debatía todas las acusaciones que existían sobre él y defendía muchas de sus ideas y políticas. Pero este escrito sería prohibido por la Inquisición española y Gaspar empezaría a ser vigilado muy de cerca por la Iglesia. Así que por esta razón acabaría abandonando la población de Loeches y se instaló la residencia que poseía una de sus hermanas en la población de Toro, en Zamora. Hacia sus últimos años de vida, el conde duque sufrió de una salud muy delicada y de problemas psicológicos,
ya que durante el tiempo que ejerció su cargo como valido del rey, él se echó a las espaldas demasiadas responsabilidades y una buena cantidad de trabajo que le agotaban tanto física como mentalmente, algo que le provocaría trastornos del sueño y le afectaría anímicamente, llegando a ser un hombre demasiado gruñón, autoritario e impaciente, pagando todas sus frustraciones con todo aquel que estuviese por debajo de él en el gobierno. También se negaba a escuchar consejos por parte de sus colaboradores o amistades. Gaspar viviría sumido bajo una profunda melancolía durante sus últimos años de vida y acabaría desarrollando una demencia, además de que gastó casi toda su fortuna en caprichos sin sentido o en su gran labor como mecenas, llegando a estar muy endeudado. Finalmente, él acabaría falleciendo a causa de sus problemas de salud el 22 de julio de 1645, a los 58 años de edad, en la población de Toro, en Zamora, y sus restos mortales descansan en el monasterio de la Inmaculada Concepción de Loeches, en Madrid. El conde duque de Olivares fue un hombre que, gracias a las intrigas palaciegas y a la buena amistad que llegó a mantener con el rey Felipe IV, logró hacerse con la gobernación de todo un imperio, gobernando de esta manera tras la imagen del monarca. Pero Gaspar fue demasiado ambicioso y quería todo el poder para sí solo. Por esta razón llegó a hacerse con más cargos del gobierno de los que realmente podía asumir, algo que le acabaría provocando problemas psicológicos junto a todas las crisis, conspiraciones y fracasos militares que vivió España durante el reinado de Felipe IV. Una de las mayores ambiciones que tuvo el conde duque era la de devolver a España su gran prestigio de antaño y convertir a Felipe IV en uno de los mayores monarcas de la historia, pero le sería imposible por culpa del gran declive de la monarquía española y de la Casa Austria. Actualmente, Gaspar es más recordado por sus labores como mecenas de artistas y pensadores que como político, siendo hoy en día recordado como la sombra de lo que realmente fue en su tiempo, uno de los hombres más poderosos de la España del siglo XVII. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del conde duque de Olivares. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado al ganador del sorteo y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Sergio Güedes, Walter Patiño, Aníbal Fabricio Patiño, Groucho Keaton, Javier Ojeda, Nat 18, Rob y Christopher del Valle. Y con esto me despido. Hasta la próxima.